¿Cuántas veces Dios quiso ayudar a su pueblo? Pero su pueblo no quiso, pero siempre continuó Dios hablando a su pueblo. Como hoy sigue hablándonos a nosotros, sigue ministrando por mí su palabra, pero la gente se hace oído sordo, no quiere escuchar la palabra, pero esta palabra es para todos. Entonces en el verso 2 dice, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. O sea, hermano, la gente que hace maldad, y aún este pueblo de Israel que hacía maldad, no consideraban. Y ellos, a Dios, a nuestro Señor Creador, ellos, hermanos, no respetaban. Más bien su maldad sobreabundaba, su maldad comenzaba a explotar en ese lugar donde ellos estaban. Entonces dice nuestro Señor, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Hay gente que no se da cuenta. Hay gente que no se da cuenta que Dios está observando, que Dios está mirando. Y así esta gente no se da cuenta que Dios estaba mirando todo lo que ellos hacían. No lo estaba pasando por alto nuestro Señor. Ahora les dice, rodearán sus obras delante de mí están. Entonces, todas sus obras malas, obras que hicieron ellos, lo rodearían, sus obras malas, y lo consumirían. Pero dice aquí también la palabra, y dice, delante de mí están todos. O sea, todos ellos estaban delante de Dios pecando, desagradando, siendo un pueblo que era escogido por Dios, un pueblo que tenía un pueblo de trayectoria, un pueblo que venía de descendencia de Abraham, eran linaje de Abraham, eran hijos de Abraham, eran hijos de Isaac, Jacob, eran hijos de Dios también. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. Pero todos ellos se descarriaron, todos ellos se perdieron, todos ellos comenzaron a tener una vida diferente. No una vida en Cristo Jesús, no una vida en Dios, sino una vida en el mundo, una vida en la cosa del mundo. Dice, con su maldad alegran al rey. Poder nacer en Jesús. Este pueblo dice, con su maldad alegraban al rey y a los príncipes con sus mentiras. Poder en nacer en Jesús. ¿Cómo es que alegraban al rey con su maldad? Hermano, es que el hombre que está descarriado, está fuera de la presencia y la gloria de nuestro Señor, esta gente fácilmente va a poder engañar, porque tiene una astucia, porque el diablo es astuto. El diablo es un diablo que hace cosas malas, pero están todas sus obras encubiertas. Poder en nacer en Jesús. Y así también sus obras, estos hombres estaban encubiertas, pero Dios sacaría a la luz sus obras. Por eso todo aquel hombre que está lejos de Dios siempre va a encubrir su pecado. Su pecado va a estar encubierto, va a estar tapado. Poder en la sangre de Jesús. Pero Dios un día va a destapar lo que el hombre hace. En el verso 3 dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el Homero. O sea, gente mala, gente que se enciende en la carne, gente que se enciende para las cosas malas, no que se van a encender para hacer las cosas buenas, sino dice que estos hombres se encendían como horno encendido para hacer las cosas malas. Qué bueno fuera que este pueblo de Dios se encendiera para hacer buenas obras, sino que se encendían para hacer las cosas malas. Poder en la sangre de Jesús. Se despertaban para poder hacer las cosas malas, no para hacer las cosas buenas. Todo aquel hombre que ama a Dios tiene que despertar para poder hacer las cosas buenas.
cosas buenas que van a agradar a nuestro Señor, que van a alegrar el corazón de nuestro Señor Jesús. Pero si el hombre se enciende, se despierta para hacer las cosas malas, entonces Dios ya tiene su recompensa para cada una de las personas. Dice la palabra, verso 4, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar, dice que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa. Poder en la sangre de Jesús, hasta que se haya leudado. Hay gente, hermano, que está encendido en su carne. Todos ellos están envueltos en las cosas del mundo. Pero este pueblo estaba en las cosas del mundo. Pueblo que se había vuelto adúltero, idólatras, hombres, hermanos, que ya no amaban a Dios, sino abandonaron a Dios. Abandonaron a Dios y se fueron a adorar a otros dioses. Como hoy, tal vez nosotros alabamos a Dios, a un Dios espíritu. Nosotros ya no adoramos a un Dios que está hecho por la mano del hombre, sino nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios poderoso que está presente. Entonces, Dios, hermano, sabe quién adora, quién está bien delante de Dios. Dios lo sabe y Él tiene en cuenta. Entonces dice, Él lo sabía todo lo que el pueblo de Israel hacía. Y entonces dice en el verso 5, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copa de vino. Poder en la sangre de Jesús. ¿Qué copa de vino? Estos hombres, hermanos, comenzaron a desagradar en toda manera a Dios. Al decir copa y vino, estos hombres estaban en las cosas del mundo, embriagados de las cosas del mundo, embriagados en el pecado. Y todos ellos estaban dentro de en la malicia, no del bien, sino de la malicia. Y dice la palabra, y extendió su mano con los escarnecedores. Todos ellos hicieron pacto. Ellos hicieron, hermano, pacto con los escarnecedores, con los malos. Se hicieron amigos con los malos. Y todos ellos también se contaminaron. Porque la maldad de aquel hombre lo pasa. La maldad de aquella mujer pasó. Porque si aquel hombre vive para Dios, no debe extender su mano a las cosas del mundo. Ni tampoco debe hacer pacto con los mundanos, con la gente del mundo. Porque tienen a Dios. Y este pueblo había hecho pacto. Este pueblo había extendido su mano también con estos hombres que eran malos. Se unían con esta gente mala que no conocían a Dios, a nuestro Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué comunión podían tener con Dios? ¿Qué provecho podían tener ellos? Nada. Si no está Dios, no hay nada. Es un hombre que está vacío, es un hombre que está muerto, es un pueblo que está abandonado, porque no puede haber donde hay maldad, donde hay estrechamiento entre los hombres, hermanos, que son malos, y no puede haber la bendición de Dios en ese lugar. Y entonces el verso 6 dice, aplicaron su corazón semejante a un humo, a sus, dice, artificios. Toda la noche duermen, su humero a la mañana está encendido, como llama de fuego. Poder en la sangre de Jesús. Dice, aplicaron su corazón semejante a un horno, a nombre de Cristo, hermano, a sus artificios. Y entonces toda esta gente, hermano, que estaba en mal, se crea una maldad en su corazón. Toda la noche duerme su humero, toda la noche duerme su hornero. A nombre de Cristo, hermano.
¿Por qué duerme toda la noche? Porque no está atizando, no está avivando. Qué lindo es cuando el hombre, hermano, se levanta para adorar a Dios. Adorar, exaltar a Dios. El hombre cuando se levanta en la mañana adora a Dios. Al mediodía alaba al Señor. En la noche alaba al Señor. Y entonces por eso dice verso 6, aplicaron en su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, porque hermano no está preparado para tener una palabra buena. Todo aquel hombre que no duerme y está dispuesto a calentar el horno, pero para poder sacar panes calientes, es un hombre que está preparado para poder tener la misericordia de nuestro Señor. A la mañana está encendido como llama de fuego, porque toda la noche duermen, no adoran a Dios, no exaltan a Dios, y en el día se amargan, en el día paran amargos. Hombres, hermanos, que están lejos de Dios, entonces hay maldad en su corazón. No están bien, sino la misericordia tampoco no está bien en cada uno de ellos. Todos ellos arden como un horno. Devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien, dice, a mí clame. No hay quien clame a Dios. Todos ellos hicieron las cosas malas. Abandonaron a Dios. Abandonaron a Cristo Jesús. Hay mucha gente que abandonó a Dios para hacer las cosas malas del mundo. Poder en la sana de Jesús. En el verso 8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Poder en la sana de Jesucristo. Porque no fue perfeccionada. Aquel hombre que ama al Señor Jesús será un hombre perfeccionado, será un hombre preparado. Pero este pueblo de Israel pecó, desagradó a Dios. Un hombre, hermano, que estaba entremezclado con la cosa del mundo. Ellos no podían agradar. Entonces Dios está vigilando. Dios está viendo todo lo que hace el hombre. Y Dios estaba viendo también lo que ellos hacían en ese lugar. Y entonces, hablar de Efraín, estamos hablando de la descendencia de Efraín. Estamos hablando del pueblo que era de los lomos de Efraín. Que ese pueblo había crecido. Una tribu que supuestamente antes amaba a Dios. Adoraba a Dios. Que muchos hombres habían sido levantados de ese pueblo de Efraín, de la descendencia de Efraín. Pero hermano, también pecaron, desagradaron a Dios. Poder en la sana de Jesús. Y dice verso 9, devoraron extraños su fuerza. Dice, devoraron extraños sus fuerzas. ¿Y por qué devoraron su fuerza los extraños? Porque no amaban a Dios, porque no estaban dentro de la voluntad de Dios, porque se habían apartado de la verdad. ¿Cuántas veces Dios quiso ayudar, pero no se dejaron ayudar? Como hoy Dios quiere ayudar a todos nosotros nos quiere ayudar. El Señor nos quiere ayudar. Él quiere levantarnos. Dice, verso 10, la soberbia de Israel testificará contra él. Hay muchos hombres que son soberbios. Aquel tiempo ese pueblo era soberbio. No quería escuchar, no quería atender la palabra, era soberbia. En aquel tiempo sus corazones estaban en soberbia y no lo supieron aprovechar las bendiciones de Dios. Cuando hay soberbia no hay sujeción. Cuando hay soberbia no hay reconocimiento hacia su creador. No les importa, no les interesa a su creador. A nombre de Cristo, hermano. Pero cuando el pueblo de Dios está dentro de la voluntad de Dios,
sí están dentro de la misericordia de nuestro Señor. Pero dice, devoraron extraños su fuerza. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron, se fueron, pecaron, desagradaron a Dios. Y Dios no podía estar con el pueblo de Israel si ellos habían abandonado a nuestro Señor. Dios no podía estar con cada uno de ellos porque están embarrados, están en pecado. Y dice, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su casa. No se volvieron a Jehová su Dios. Aunque Dios quería ayudar, no se volvieron. ¿Cuántas veces Dios Jehová quería ayudar a este pueblo de Israel? Pero no se volvieron a Dios, sino que se descarriaron, se fueron tras los dioses ajenos. Por eso habla del adulterio. No está hablando de que ellos estaban con una mujer, con otra mujer, sino que ellos abandonaron a Dios. Eso significa adulterio. Eso significa fornicación. Eso significa abandono espiritual. Eso significa que ellos estaban desamparados. Y todo aquel hombre que abandona a Dios están desamparados. No tiene la protección de Dios. No tienen esa autoridad. No tienen la luz de Cristo Jesús. Entonces, dice verso 10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su casa. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Hermano, no lo buscaron, aunque Dios quiso ayudar a su pueblo. Pero estos hombres no quisieron volver, aunque Dios quiso sacarlo de ese estrechez, pero ellos no quisieron que le ayude Dios. Verso 11. Efraín fue como paloma. Y dice, fue como paloma incauta, sin sentimiento. Sin sentimiento. Cuando la maldad entra en el corazón de un hombre, ya no hay sentimiento. Cuando está Dios, hay sentimiento. Pero como ellos se habían apartado de Dios, ya no había sentimiento. Ya no había piedad. Ya no había amor. Ya no había misericordia. Entonces, dice aquí, verso 11, Efraín fue como paloma incautada, sin sentimiento. Dice, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Porque cuando el hombre ya no siente de Dios, irán al mundo y llamarán a Egipto, acudirán a Asiria, gente pagana, gente que vive lejos de Dios. Un hombre de Dios ya no puede ir a Egipto, ya no puede volver al mundo, ni tampoco ir tras los pecados del mundo, sino tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Dice verso 12, cuando dice, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como ave del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en su corazón, en sus congregaciones. Amén. Entonces, cuando dice, tendiere sobre ellos mi red, cuando fueren y tendieren sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, y destrucción vendrá sobre ellos. Así dijo Dios por medio del profeta Oseas. Porque contra mí se rebelaron y yo los redimí. Como diciendo, yo los redimí, yo los saqué de Egipto, yo los saqué del pecado. Ellos hablaron
mentira contra mí. O sea, dice, todos ellos hablaron mentira contra Dios. Poder en la sangre de Jesús. Entonces, ¿cuántas veces Dios quiso ayudar a su pueblo? ¿Cuántas veces Dios quiso sacar a su pueblo? Dios deseando continuamente, Dios quería ayudar y sacarlos de la condenación, de ese desgracia. Porque cuando el hombre está lejos de Dios, todos ellos están abandonados. Y se han abandonado. Y todo este pueblo se había abandonado. Pero cuando tenían a Cristo, cuando tenían a Jehová, a nuestro Señor Jehová de los ejércitos, estaban dentro de la voluntad, no se abandonaron. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, se abandonan cada uno. Se abandonan cada uno de estas personas. ¡Ay de ellos! Porque dice, apartaron de mí. Y entonces, todos ellos fueron destruidos por el enemigo. Porque no tienen protección de Dios. Y no tienen poder para poder ni siquiera reprender. Porque contra Dios se rebelaron. Contra nuestro Señor Jehová se rebelaron. Y dice, yo los redimí. Dice, yo los saqué, yo los sané, yo los redimí. Yo les compré, yo los saqué de ese lugar. Ellos hablaron mentira contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. No clamaron. No clamaron contra Dios. No fueron, hermano, a la presencia de Dios. Sino que cada uno de ellos, hermanos, en su propia cama se revolcaban. Por el dolor, por las cosas, lo que estaba ocurriendo. Y había enfermedades que los estaba abatiendo todo este pueblo. Porque donde hay pecado hay enfermedades. Hay enfermedades. Y todos estos hombres, a pesar de esto, no clamaban, no pedían ayuda a Dios. Hay mucha gente que están en la cama postrados hoy en estos tiempos. Pero saben que hay un Dios poderoso. Se revuelcan en la cama con dolor y no abren su boca para alabar a nuestro Señor. No adoran a Dios, no exaltan a Dios. Aunque Dios está ahí para poder ayudarlos. ¿Cuántas veces quiere ayudarlos, quiere sacarlos del dolor, de esa condición que están viviendo? Dios quiere sacarlos, pero ellos no se dejan. Ellos no claman, no piden misericordia a nuestro Señor. Por eso dice verso 15, aunque yo los enseño, aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Mira, aunque Dios, dice, les enseñó, aunque Dios les fortaleció, pero todos ellos negaron a Dios, negaron a nuestro Señor. Aunque Dios los había bendecido, pero ellos no dejaron. Aleluya. Ellos no dejaron las cosas del mundo. Aunque Dios, hermanos, los había sacado de Egipto, no adoraron a Dios como debe ser. Y entonces verso 16, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Volvieron, pero no al Altísimo. Volvieron para hacer otras cosas. Volvieron este pueblo para hacer cosas malas. No para hacer cosas buenas, sino para hacer otras cosas. Tal vez volvieron al templo, pero ya no para alabar a Dios. Yo no puedo adorar a nuestro Señor. Volvieron tal vez a la ciudad de Israel o a la ciudad de Jerusalén, pero no para adorar, exaltar a Dios, sino para poder hacer problemas, poder en la sangre de Jesús. Por eso dice, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso y cayeron sus príncipes a espada.
por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Poder en la sangre de Jesús. A nombre de Cristo, hermano. Este pueblo abandona. Mire, desde el verso 8, abandona a Dios. Si leemos del verso 8, dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Entonces este pueblo abandona a Dios. Nunca abandona a Dios a los hombres. Es el hombre que abandona a Dios. Hay gente que dice: Dios me ha abandonado. Dios no me quiere. Pero se equivoca. Sino que el hombre se ha apartado de Dios, se ha abandonado. Y entonces Dios sigue extendiendo su mano y misericordia, pero ellos no quieren volver. Ellos no quieren, hermano, volver a Dios. Y se fueron tras la cosa del pecado. En el verso 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza. ¿Es verdad? Cuando el hombre abandona a Dios, el diablo lo devora. Satanás lo devora. El enemigo los engaña. Satanás lo espera allá afuera para poder devorar. ¿Usted cree que el diablo está contento que alabe a Dios? Después de haber alabado a Dios, después de haber glorificado, después de haber servido a Dios y te vas al mundo, el diablo te espera para devorarte. El diablo ahí está afuera para vengarse. Poder en la sangre de Jesús. Y entonces, él no supo. Aún canas se han cubierto y él no supo. A veces el hombre no tiene entendimiento. Ya no tiene entendimiento cuando se aparta de Dios. Ya no tiene, hermano, sabiduría cuando se aparta de Dios. Ya no entiende las cosas de Dios. La gente se vuelve ciego. Entonces, se vuelven soberbios. Se vuelven altivos. Cuando se alejan de Dios. ¿Cuántos hombres han abandonado a Dios? Ahora se han vuelto soberbios, altivos. Y ya no está Dios en sus vidas. Entonces dice acá: la soberbia de Israel testificará contra él en su casa, en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios. ¿Por qué no quisieron? Solos abandonaron a Dios. Nadie abandona. O sea, Dios no abandona a nadie. Nuestro Señor a nadie abandona. Es uno que abandona. Uno mismo se aparta. Después dice: Dios no me bendice, Dios no me da nada, estoy en fracaso, estoy acá en miseria, porque he abandonado a Dios. ¿Cuánta gente ya no congrega? Ya no está en la casa de Dios por el cielo. Ya no está en un lugar santísimo. Por eso dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Entonces no hay entendimiento cuando el hombre se aparta. Entonces, ¿a quién va a pedir ayuda? El hombre que se aparta de Dios. Ya no es a Dios. ¿A quién le va a pedir? Al hombre. O a la mujer. A alguna persona para que le ayude. Ya busca a Dios para que le ayude. ¿A quién va a ir? A los hechiceros.
a los brujos, al diablo, a consultar a Satanás. Como también fue así cuando se apartó, cuando abandonó. Saúl abandonó a Dios. Al no obedecer la palabra de Dios es abandonar a Dios, no considerar a Dios. Entonces, él se fue. Él se desechó solo. Aunque Dios quiso ayudar, pero no se dejó ayudar. Hay gente, hermano, que está así. Dios quiere ayudar, pero no se dejan ayudar. Poder en la sangre de Jesús. Y entonces se vuelven hombres malos. Y dice, acá Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Y llamarán a Egipto, acudirán a Siria, ya no a Dios, ya no, ya. Qué triste cuando el hombre abandona a Dios, ya no acude a Dios, ya no, ya. Es como ayer me encontré con un amigo de años, era pastor. Años. Me encuentro en el mercado y digo, hermano, ¿usted? Le pregunto, ¿está en la obra? No, yo no, hace tiempo. Y yo lo vi su rostro abandonado. No hay la presencia de Dios. No hay ese brillo del Espíritu Santo. No hay. Cuando Dios está en una persona, brilla la presencia de Dios en su vida. Pero cuando el hombre abandona a Dios, ya no está el poder, ya no está la presencia de Dios, ya no está la gracia, ya no brillas, estás apagado, estás opacado. Y yo lo vi opacado. Y yo me recordé que él se ponía un abrigo y un gorrito cuando era predicador. Y ahora apagado. Entonces acá dice en el verso 12, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red y haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos porque se apartaron de mí. La instrucción vendrá sobre ellos. Mire, se apartaron de Dios. Sobre ellos vendrá la instrucción. Porque ya no tendrá vallado. Ya no tendrá protección. Ya no tendrá el poder de Dios. Ya no estará el Espíritu Santo. Ya no, ya. Serán hombres, hermanos. Hombres caídos. Hombres muertos. Y entonces este pueblo de Israel abandonaron a Dios. ¿Cuántas veces Dios quiso juntarlo? Pero ellos no quisieron caso a la palabra ni a la voz de Dios. Y porque contra mí se rebelaron y yo los redimí. Como diciendo, aunque yo los redimí, aunque yo los saqué, aunque yo los santifiqué, aunque yo los sané, aunque yo les di la vida, pero se rebelaron contra Dios. Poder en la sangre de Jesús.
Señor reprenda al diablo. Y entonces dice aquí la palabra, y aunque yo los enseñé, porque Él nos enseñó, ¿no? Dios nos enseñó a cada uno de nosotros, ¿o no? A todos nosotros nos ha enseñado Dios. Aquí nosotros tenemos, hermano, una vida diferente. Tenemos un mirar diferente, tenemos un vestimenta diferente. No como el mundo viste, sino tenemos una vestidura diferente. Esa vestidura es la gracia de Dios. Que el mundo no puede tener. Solamente el hijo, la hija de Dios puede tener esa vestidura. Y es la gracia de nuestro Señor. Jehová de los ejércitos. Nuestro Señor Salvador. A nombre de Cristo. Por eso dice, y aquí no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Porque el hombre que no, ya no tiene, su corazón está duro. Ya no pueden clamar. Ya no pueden entrar a la presencia de Dios fácilmente. Esa gente que abandonaron a Dios ya no pueden, hermano, entrar a la presencia de Dios fácilmente. Es difícil. Hay hombres que lloran y dicen, quiero que Dios me hable de nuevo como antes me hablaba. Quiero que Dios me haga sentir su presencia, pero ya no siento. Ya no siento. Porque ellos abandonaron a Dios. Poder en la sangre de Jesús. Dios nunca abandonó a sus hijos. A ningún hombre Dios abandonó. Siempre Dios extendió su mano y misericordia. Por eso nosotros nunca debemos abandonar este camino precioso. Este camino, esta carrera. Debemos seguir caminando. Debemos seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. No debe dudar del amor de Cristo Jesús. Y dice la palabra aquí, para él, dice, no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para él. Para el trigo, amén, y el mosto se congregaron. Para comer, sí. Cuando hay comelona, todo el mundo. Cuando hay mosto, todo el mundo. Cuando hay borrachera, todo el mundo se congrega en la borrachera. Cuando hay frijol, todo el mundo va. Pero cuando no hay frijol, nadie va. Así es lo que está diciendo eso. Que este pueblo de Israel, cuando había comida, iban. Como aquel tiempo cuando yo estaba hace casi 30 años atrás, allí en la selva central, hacía una iglesia evangélica, hacía una fiesta toda la semana. Y hacían comida por pailas. Y de fresco en cilindros. Porque para comer venían todos. De los pueblos bajaban de los caseríos, de estos poblados. Todos se aparecían con su plato al costado de su pantalón, de su correa, con su plato, su cuchara, su tenedor, su cuchillo. Hacían cola para comer. Pero cuando no había fiesta, nadie iba a la iglesia.
Nadie iba a la iglesia. Porque estos hombres habían abandonado a Dios. Un tiempo conocieron a Dios, pero después abandonaron a Dios. Poder en Nazán en Jesús. Y por eso dice, y aquí, para el trigo y el mosto se congregaron. Y se rebelaron contra mí. Qué triste. Esté seguro mañana aquí parrillada para todos, para todos, gratis. Un lomo fino. Estoy seguro que todos vienen. Mañana en la escuela dominical parrillada gratis. Con su Coca-Cola, con su Inca-Cola. Mañana gratis para todos. Vengan a la escuela dominical. Yo estoy seguro que vienen todos. Vienen por la comida, no por la palabra que cambia. Eso es lo que está ocurriendo en Israel. Venían por el trigo, por el mosto, pero menos por la palabra de Dios. Porque habían caído, porque eran adúlteros, porque eran hombres malos. Habían estrechado sus manos con los incrédulos, con los hombres malos, con los escarnecedores. Entonces dice, aunque yo les enseñe, aunque yo los enseñe mi camino, no entendieron. Y fortalecí sus brazos. Y contra mí pensaron mal. Mire, cuando el hombre abandona a Dios, el hombre ya reniega contra Dios. Dios nunca me ha bendecido, nunca me ha bendecido, no me ha abierto las puertas. Yo le clamé a Dios, no me dio. ¿Por qué no lo dio? Porque Dios escudriña los corazones. ¿Con qué propósito quieres? ¿Qué quieres hacer con lo que Dios te va a dar? ¿Qué quieres hacer con lo que Dios te va a dar? Dios sabe nuestro futuro. Dios sabe nuestro pensamiento. Escudriña nuestro pensamiento, nuestro corazón. Dice, volvieron, pero dice no al Altísimo. Volvieron por otras cosas, ¿no? Como está diciendo, por otras cosas. Fueron como arco engañoso. Que supuestamente vienen armados para poder supuestamente apoyar, pero no vienen a apoyar, vienen por otra cosa. No vienen a alabar, sino otra cosa. Vienen a observar. Vienen a minimizar. Vienen a criticar. Vienen a crear problemas. No vienen a adorar a Dios. Estos hombres no volvieron a adorar a Dios, sino a hacer otras cosas. Y por eso dice, cayeron sus príncipes a espada, por la soberbia de su lengua. Van a caer por su soberbia. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto.
Es por eso que Dios reprende al pueblo de Israel. Entonces, Dios, hermano, antes que venga desgracia, hay alerta. Hay da alerta a Dios. Dios da alerta al hombre para que mañana más tarde no diga que Dios nunca le dio la oportunidad. Porque Dios es vigilante. Dios, hermano, está en todo lugar. Pero un día sonará la trompeta de Dios. Esa trompeta será la señal de alerta para que la gente se arrepienta. Hoy que estamos escuchando, lo que está ocurriendo en el mundo. Hay problemas en todo lugar, pero también hay señales que Dios está preparando ya su trompeta. Y dice en el capítulo 8, verso 1, dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. Porque viene. Juicio viene. Viene el dolor. Viene el aire. Porque traspasaron mi pacto. Se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. Este pueblo había desechado el bien. Se habían aburrido de Dios. ¿Cuándo es que el hombre, hermano, se aburre de Dios? Ya se aburre de buscar a Dios. Ya se aburre venir a la escuela. Ya se aburre leer la palabra. ¿Cómo es que el hombre se puede aburrir de Dios? Es que ya no están. Ya en el Señor. Están fuera. Escuchen. Pueden estar dentro, pero están fuera. Por eso hay gente que se aburre porque ellos ya abandonaron hace tiempo a Dios. Poder en la sangre de Jesús. Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo un hombre de Dios va a se aburrir en la presencia del templo? Qué hermoso es estar en el templo de Dios, en la casa de Dios, disfrutar de esa manjar que es la palabra, que es la presencia, la gloria y el poder de Dios para nuestras vidas. Es que ya no está en el propósito de Dios. Poder en la sangre de Jesús. Por eso dice: pon a tu boca trompeta como águila vienen contra la casa de Jehová.
porque traspasaron su pacto, se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, mi Dios, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. El enemigo lo perseguirá. No tendrá paz. Cuando el hombre abandona a Dios, no tienen paz. En su casa no hay paz, en la calle no hay paz, en el trabajo no hay paz. ¿Usted cree que tienen paz? No tienen paz. Poder en la sangre de Jesús. Ellos se establecieron reyes, pero no escogidos por mí, sino ellos escogieron conforme a su criterio, conforme a su gusto. Como es, hoy pueden elegir a cualquier hombre para que le pueda predicar, porque el hermano ha estudiado en un instituto bíblico y ahí visto hombres, hermanos, que un pueblo, cuando sale un hermano en el instituto, ya terminó su carrera en el instituto, terminó teología. Entonces, para que usted nos pastoree en la iglesia, porque ha terminado su instituto bíblico, tiene teología terminada, usted doctorado, usted que sea el que nos dirija en la obra de Dios. Pero ellos eligieron, no, Dios lo llamó, sino estos hombres lo eligieron. ¿Podrá estar Dios? ¿Podrá usar sus vidas? Y dice, acá Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Todos ellos a su gusto. De su plata y de su oro hicieron ídolos, para ser ellos mismos destruidos. Miren los que se apartan de Dios. Los que abandonan a Dios se van a adorar a los demonios. Se van a adorar al diablo. Esa es la gran verdad. El que abandona a Dios ya no se va a adorar a Dios, sino a abandonar. Han abandonado para adorar al diablo, andar en su carne, andar en la mundanalidad, para andar en la idolatría, para andar en adulterio, en fornicación. Para eso abandonaron a Dios. Es así, este pueblo abandonó. Por eso siempre Dios ha dado la alerta a su pueblo para que no resbalen, para que no tropiecen, para que ellos no vayan a cometer pecado. Que estos hombres sacudan y se despierten y digan: Señor, ayúdame, Señor. No quiero pecar, no quiero desagradar, no quiero, Señor, abandonar el camino a Dios. Quiero estar dentro de tu voluntad, dentro de tu misericordia. A nombre de Cristo, hermano. Entonces, va a terminar. Y dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y su oro hicieron ídolos para sí, para ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte.
se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque donde hay maldad no puede haber santidad. Y dice, verso 7, porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán más, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Si les hiere, extraños lo comerán. ¿No? Cuando el pueblo de Israel abandonó a Dios, todos ellos fueron esclavos de los enemigos. Y todos ellos no podían hacer nada porque no había fuerza, no había poder, no había autoridad. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, tienes autoridad, tienes poder. Así que póngase pie esta mañana, en esta tarde ya. Oremos por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Bendice a tu pueblo que está en este lugar, reprende todo el diablo. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo te amo, te adoro, Señor, con todo mi corazón, con todo mi ser. Bendice cada uno de tus hijos que están acá. Reprende toda obra de enemigos, Señor. Ayúdanos, bendícenos. Dios mío, porque tú eres Dios grande, poderoso, para poder hacer la obra preciosa en nuestras vidas. Echa fuera toda obra satánica, Señor Jesús. Yo te amo, yo te adoro, Señor Jesucristo, porque tú eres digno de alabanza y de adoración. Bendice a tu pueblo que está en este lugar. Esta petición te damos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Bendice a ese pueblo, bendice a esa vida que están allá, Señor, tal vez lejos, distantes, pero tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios maravilloso que hace grandes cosas, grandes maravillas en cada uno de tus hijos. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo te amo, te adoro, Señor, con todo mi corazón. Dios mío, te pedimos en esta noche que tú, Señor, en esta tarde, Señor, hagas tu obra preciosa en cada una de estas vidas. Los que se han alejado, vuelvan a ti, que te alaben, te glorifiquen y se arrepienten de su pecado. Señor, oh Dios mío, te pedimos todas estas peticiones en el nombre de tu Hijo como Jesús. Amén y amén. Al nombre de Cristo, hermanos. ¿Cuántos alaban a nuestro Señor Jesús? Aleluya, Dios la bendiga a todos ustedes.